Capítulo 3. El regreso. Elegimos cuando queremos pasar al estado físico y cuando queremos abandonarlo. Sabemos cuando hemos conseguido aquello a por lo que nos enviaron aquí abajo, cuando has tenido tiempo de descansar y vigorizar el alma. Se te permite elegir cuándo regresar al estado físico. No nacemos en nuestra familia por accidente ni por casualidad. Elegimos las circunstancias y preparamos un plan para nuestra vida antes incluso de ser concebidos. Nos ayudan en esa preparación los seres espirituales llenos de amor que después nos guían y protegen mientras estamos en el cuerpo físico y se va desarrollando el plan de nuestra vida. Podemos llamar destino a los hechos que van desarrollándose después de los que los hayamos elegido. Existen pruebas importantes de que vemos los principales acontecimientos de la vida que tenemos por delante, los puntos de destinos, en la etapa de preparación que procede a nuestro nacimiento. Se trata de pruebas clínicas recopiladas por mí y por otros terapeutas a partir de los pacientes que han experimentado recuerdos previos al nacimiento mientras estaban hipnotizados o medicados o de forma espontánea. Ya está programado quiénes serán las personas más importantes que conoceremos, cuáles los reencuentros con almas gemelas y compañeros del alma, incluso los lugares en los que sucederán esos hechos. Algunos casos de déjà vu, esa sensación de haber estado antes en un sitio o de haber vivido ese momento, puede explicarse como un vago recuerdo de esa anticipación de la vida que está cristalizando en la vida física que vivimos. Lo mismo sucede en el caso de la gente. Las personas adoptadas suelen preguntarse si el plan de su vida se había visto alterado de algún modo. La respuesta es negativa. Los padres adoptivos se eligen lo mismo que los naturales. Todo tiene su razón y en el curso del destino no existen casualidades. Aunque todos los seres humanos tenemos un plan vital, también tenemos libre albedrío, lo mismo que nuestros padres y todas las personas con las que nos relacionamos. Nuestras vidas y las suyas quedarán afectadas por las elecciones que hagamos mientras estemos en el estado físico. Por los puntos del destino sucederán de todos modos. Conoceremos a las personas que proyectamos conocer y nos enfrentaremos a las oportunidades y a los obstáculos que habíamos previsto mucho antes de nacer. Sin embargo, la forma de desenvolvernos ante esas situaciones, nuestras reacciones y decisiones subsiguientes son las expresiones de nuestro libre albedrío. El destino y el libre albedrío coexisten e interactúan constantemente. Son cosas complementarias y no contradictorias. Las pruebas procedentes de los pacientes a los que he sometido a regresiones coinciden en que el alma parece reservarse un cuerpo concreto, aproximadamente en el momento de la concepción. No puede ocuparlo otra alma. Sin embargo, la unión del cuerpo y el alma no se completa hasta el momento del nacimiento. Antes de eso, el alma de un ser nonato puede estar tanto dentro como fuera del cuerpo y a menudo es consciente de experiencias que suceden al otro lado. También puede percatarse de hechos que ocurren fuera de su cuerpo e incluso del de su madre. El alma no se puede dañar jamás. Ni los abortos espontáneos ni los provocados pueden hacerle daño. Cuando un embarazo no termina bien, no es infrecuente que la misma alma ocupe el cuerpo de un niño posterior de los mismos padres. Al término de una conferencia sobre fenómenos paranormales que pronuncié, un estudiante de posgrado de psicología me contó un sueño que había tenido cuando su mujer estaba embarazada de 4 meses. Por aquel entonces aún no sabía el sexo de la criatura. Una noche se le apareció su niña, aún por nacer, en un sueño muy real y le anunció su nombre. Le relató su vida inmediatamente anterior y le contó
¿Por qué había elegido ser hija de aquella pareja joven? ¿Cuáles eran sus objetivos y sus planes kármicos? El hombre se despertó con aquel sueño fascinante grabado firmemente en la cabeza. Miró a su mujer y le dijo: acabo de tener un sueño increíble. Yo también, le interrumpió ella. He soñado que me aparecía nuestra hija. El mismo nombre, la misma vida anterior, los mismos planes, los mismos detalles. Habían tenido el mismo sueño. Se quedaron impresionados. El hecho de que tanto la madre como el padre hubieran recibido el mismo mensaje durante sueños simultáneos daba validez de la información y les convencía más aún. 5 meses más tarde tuvieron una hija preciosa. Mary, una mujer de origen italiano, de algo menos de 60 años, quedó asombrada por la intensidad y más tarde al comprobar los hechos por la exactitud del recuerdo que tuvo de un accidente acontecido un mes antes de su nacimiento, cuando aún estaba en el vientre de su madre. No la habían hipnotizado antes ni había hecho regresiones y le costaba aceptar que sus experiencias fueran recuerdos reales, aunque los detalles y la claridad le parecían asombrosos. En cierto modo, no me lo creo, empezó. Cuando usted me dijo que estaba en el vientre de mi madre, es que me vi dentro de él y a ella sentada en una mesa. Mary pasó a describir el piso de su madre en el Bronx con todo lujo de detalles, en especial la cocina donde estaba su madre y su tía, bebiendo té y comiendo las galletas al estilo italiano que su tía solía preparar durante las vacaciones navideñas. Mary también se sorprendió de que el abeto ya estuviera decorado, pues todavía quedaban 15 días para la Navidad. La conversación entre la madre y la tía de Mary había tomado un cariz muy serio. La vi sentada allí con mi tía bebiendo una taza de té, prosiguió Mary. Y claro, yo estaba todavía en su vientre. Le dijo mi tía: me voy a morir. Yo no voy a poder educar a mi hija. Incrédula, Mary exploró el recuerdo. Mary exploró el recuerdo. Describió detenidamente sus pensamientos mientras observaba y escuchaba desde el útero de su madre. Entonces me dije: esto es muy extraño. ¿Mi madre murió? Eso es cierto. Esto pasó 1 o 2 semanas antes de Navidad y mamá murió el 14 de enero de neumonía. Se detuvo, levantó la vista y prosiguió con emoción. Qué ganas tengo de volver a casa para llamar a mi tía y preguntarle si de verdad mamá se sentó ahí y le contó todo eso. Seguro que se acuerda y que se cree que estoy chalada, pero yo las he visto conversar a las dos y son cosas que no sabía. Ni Mary había estado nunca en el antiguo piso de su madre después de nacer, ni su tía le había contado aquella conversación. Era de esperar, sin embargo, que su tía recordara exactamente lo que habían hablado. Según Mary, aquella anciana de 80 años estaba totalmente lúcida. Al cabo de 2 horas, Mary me llamó. Había hablado con su tía, que se lo había confirmado todo. Le he llamado y le he dicho: tía Mary, soy Coqui. Me ha contestado: ¿y ahora quién demonios se ha muerto? Le he contado que nadie, que iba a hablar deprisa y que quería que me escuchara bien. Le he dicho que quería saber si había estado sentada a la mesa con mi madre con un plato de galletas delante, el abeto ya adornado. Su tía la había interrumpido. ¿Quién demonios te ha contado? Ahora no voy a contártelo todo, pero quiero que me digas qué pasó aquel día. Fui a verla, empezó la tía Mary, con un plato de galletas recién hechas. Las había hecho para ella, eran las que más le gustaban, y mientras se las comía se pasaba la mano por la barriga y decía: esto es para la galleta que llevo dentro.
Y ahora me llaman Coqui, explicó Mari. Todo el mundo me llama Coqui porque me encantan las galletas. Según su tía, la madre de Mari se había comido 2 galletas y se había quedado mirando el abeto. Aún quedan 15 días para la Navidad, explicó Mari. Había adornado el árbol pronto porque creía que iban a ser en Navidad. La madre de Mari, sentada a la mesa, le había dicho a su hermana: Mari, no voy a vivir mucho tiempo y no veré nunca a esa criatura. La conoceré y sé que será niña. Quiero que la llaméis Rosamari. Si no sobrevivo, aunque sé que la conoceré, estoy segura, pero también estoy segura de que me voy a morir. Eso es absurdo, había exclamado la tía Mari. Pero su hermana remachó sus palabras. Mira el abeto. Pon un regalo debajo para mí cada año, aunque no esté aquí. Hasta aquel momento del embarazo había disfrutado de una salud excelente. No había razón física que justificara aquella sombría premonición. ¿Quién lo iba a decir?, prosiguió la tía. Tu madre solo estaba un poco resfriada, nada más. El día de Navidad amaneció con neumonía. El parto tuvo complicaciones. Tu madre murió de neumonía y tú naciste y sobreviviste. Todo es absolutamente cierto, replicó Mari, mientras su tía seguía preguntándole: ¿Quién demonios te lo ha contado? Supongo que mientras estaba en su vientre y veía y oía lo que pasaba, respondió Mari. Ahora estoy convencida. Los recuerdos de su tía habían confirmado y enriquecido su propia experiencia emocional y vívida. Mari aún formuló a su tía otras preguntas que le sirvieron para eliminar más incógnitas. Descubrió que la cocina y el piso de su madre eran exactamente como ella los había visto. La tía de Mari le contó que la había bautizado según las instrucciones de su madre. Luego repitió lo que le había pedido a su hermana, que pusiera regalos bajo el árbol de Navidad en el futuro. Le he preguntado si lo había hecho y me ha dicho que no. Las dos sonreímos. Vanessa es una joven de origen hispano que hasta ahora ha llevado una vida sumamente difícil. Quedó viuda después de que su marido falleciera de una enfermedad repentina y le costaba mucho superar el dolor. La conocí en uno de mis talleres con gran número de asistentes, donde la elegí al azar de entre el público para hacer una demostración de una regresión individual. Mientras 500 personas la observaban con expresión y expectación y su padre asistía a la escena con nerviosismo, entró en un trance profundo. Lo más importante de la regresión de Vanessa sucedió en el vientre de su madre, antes de nacer. Hallándose en un estado profundo de concentración relajada, describió la luz hermosa y apacible que impregnaba tanto a ella como al útero y que aportaba un alimento espiritual que completaba el del cuerpo de su madre. Sentía el amor de sus padres como la esperaban. En aquel momento cambió la expresión de Vanessa y de un estado de felicidad absoluta pasó a otro de sorpresa y sobrecogimiento. Me doy cuenta de todo, anunció, tanto dentro como fuera del útero. Sé tantas cosas, lo veo y lo siento todo. Vanessa parecía aturdida por la profunda que era su conciencia desde dentro del vientre de su madre. Mientras permanecía en silencio, sus párpados cerrados palpitaban. Más tarde me contó que en aquel momento estaba observando muchas cosas. Después su padre le confirmaría detalles de escenas que ella había vislumbrado antes de nacer. Veo lo que va a pasar. Veo cosas de mi vida que aún no han sucedido. ¿Tiene un sentido? No son accidentes como creía, afirmó con seguridad desde una perspectiva superior. Mientras experimentaba aquella luz, la sensación de conciencia elevada y el reconocimiento del plan y el destino de su vida, el dolor que había llevado dentro empezó a desaparecer.
Su vida actual se ha transformado gracias a recuerdos y experiencias anclados en su experiencia prenatal. Los recuerdos del periodo anterior al nacimiento son importantes por muchos motivos. Fomentan las mejorías clínicas en pacientes cuyos síntomas derivan de traumas y relaciones de la primera infancia. Además, esos recuerdos demuestran que incluso antes de nacer ya existe una conciencia activa, que el feto y el recién nacido son conscientes de muchas más cosas de las que creíamos. Perciben e integran una gran cantidad de información. Una vez tenemos ese conocimiento, deberíamos replantearnos cómo relacionarnos con esos seres diminutos. Están profundamente sintonizados con las expresiones de amor que les comunicamos a través de palabras, pensamientos y sensaciones. Durante el segundo día de talleres sucedió delante de todo el grupo uno de los acontecimientos vitales extrañamente simultáneos. Volví a sacar a un voluntario para hacer una demostración de una regresión individual, pero esa vez utilicé un tipo de inducción hipnótica más rápido. Ana, la paciente voluntaria, se había perdido la sesión del día anterior por estar enferma. Nadie le había hablado de la regresión de Vanessa. Tras meterse de forma rápida y profunda en un estado de trance, Ana regresó también al periodo en el que estaba en el útero. Empezó a descubrir la hermosa luz entre dorada y blanca, su conciencia de lo que sucedía dentro y fuera del cuerpo de su madre y del suyo propio, los motivos por los que había elegido a aquellos padres para su próxima vida y cómo iba a estructurarse para alcanzar de la mejor forma posible los objetivos de su alma. Me quedé pasmado, aunque en ocasiones me encuentro en mi trabajo con situaciones simultáneas o sincrónicas como esas, siguen sorprendiéndome siempre por lo imposibles que son desde el punto de vista estadístico. Todos los asistentes estaban aturdidos. Ana era la única que no sabía lo que nos llegaba. Era una repetición casi exacta de la regresión de Vanessa del día anterior. Quizás el grupo tenía que escuchar 2 veces el mensaje de que no estamos aquí por casualidad de la naturaleza. Somos seres divinos, matriculados temporalmente en este colegio planetario y hemos preparado nuestro currículum para poder perfeccionar el proceso de aprendizaje. Procedemos de la luz y sin embargo somos de la luz. Y somos mucho más sabios de lo que podríamos llegar a imaginarnos. Lo único que tenemos que hacer es acordarnos. Fascinantes recuerdos de la infancia. Existen 7 planos por los que tenemos que pasar antes de regresar. Uno de ellos es el de la transición. En él se espera. En este plano se decide lo que vas a llevarte a la próxima vida. Nacemos con un recuerdo considerable de nuestro verdadero hogar, el otro lado. Esa hermosa dimensión que acabamos de abandonar para entrar una vez más en un cuerpo físico. Nacemos con una tremenda capacidad de recibir y dar amor, experimentar la más pura felicidad de vivir el momento presente plenamente. Cuando somos bebés, no nos preocupamos por el pasado o el futuro. Sentimos y vivimos espontánea y completamente en el momento, que es como deberíamos experimentar esta dimensión física. La arremetida contra la mente empieza cuando somos muy pequeños. Se nos alecciona con valores y opiniones paternales, sociales, culturales y religiosos que reprimen nuestro conocimiento innato. Si nos resistimos a esta encomienda, se nos amenaza con el miedo, la culpa, el ridículo, la crítica y la humillación. También pueden acecharnos el ostracismo, la reiterada del amor y los abusos físicos o emocionales. Nuestros padres, nuestros profesores, nuestra sociedad y nuestra cultura pueden enseñarnos falsedades peligrosas y a menudo lo hacen. Nuestro mundo es una clara prueba de ello, pues se encamina
a trompicones e imprudentemente hacia una destrucción irreversible. Si se lo permitimos, los niños pueden enseñarnos la salida. Hay una historia muy conocida de una madre que entra en la habitación de su hijo recién nacido y se encuentra a su otro hijo, un niño de 4 años asomado a la cuna. Tienes que contarme cómo es el cielo y cómo es Dios, le implora el niño a su hermanito. Estoy empezando a olvidarme. Tenemos mucho que aprender de nuestros hijos antes de que llegasen a olvidarse. En esta vida y en todas las que hemos vivido, también nosotros hemos sido niños. Hemos recordado y hemos olvidado. Y para salvarnos y salvar nuestro mundo tenemos que recordar. Tenemos que superar con valor el lavado de cerebro que tanto dolor y tanta desesperación nos ha producido. Tenemos que reclamar nuestra capacidad de amar y de sentir alegría. Tenemos que volver a ser completamente humanos como cuando éramos jóvenes. La madre de un muchacho que ahora tiene 20 años me contó el extraño comportamiento de su hijo cuando solo tenía 3. La perra de la familia acababa de morir. La madre dejó a su hijo con el animal para ir a la otra habitación a llamar por teléfono al veterinario y decidir qué se hacía con el cadáver. Al volver, la esperaba una escena impresionante. Entré y vi a la perra completamente cubierta de tiritas y mantequilla. La había untado totalmente con mantequilla, toda la cabeza y la cola, y luego había vendado todo el cuerpo el cadáver de la perra con todo aquello. Le pregunté, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Me respondió, mami, lo hago para que se deslice más de pez hacia el cielo. Pensé que lo había visto en Barrio Sésamo. Algunos años después, antes de haber oído hablar de la reencarnación, se lo conté a una amiga que me dijo con toda naturalidad mientras se tomaba una taza de té, bueno, es que debió ser egipcio en otra vida. Eso es lo que le hacían a los perros cuando se morían. En otra vida fue egipcio y enterró a su perro envuelto en aceite y vendajes. Al día siguiente la amiga le llevó un libro en el que parecían prácticas funerarias de los antiguos egipcios. Cuando me enseñó el dibujo del libro que me llevó al día siguiente, me di cuenta de que nuestra perra había quedado exactamente igual. Era para asustarse. Le pregunté a mi hijo si recordaba de cuándo le habían hecho aquello a aquella perra y me contestó que sí. Y me dijo que en cuanto vio que se había muerto, se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Tenía que ir a encargarse de ella porque su alma estaba justo encima de su cuerpo. Lo comprendió con solo 3 años y se puso manos a la obra. Ahora estoy convencida de que en otra vida fue egipcio. Me alegro mucho porque somos judíos y me parece una mezcla muy bonita de culturas. El escritor Calais Williams me contó otro caso fascinante, el de 2 gemelos de 2 años que vivían en Nueva York. Su padre era un médico de renombre. Un día estaba con su mujer mirando cómo los gemelos hablaban entre ellos en un idioma extraño, más complejo que los que suelen inventarse los niños de su edad. En el lugar de utilizar palabras inventadas para referirse a objetos familiares como el televisor o el teléfono, hablaban una lengua mucho más completa. Sus padres no habían oído jamás aquellas palabras. Llevaron a los niños al departamento de lingüística de la Universidad de Columbia, donde un profesor de lenguas antiguas descubrió que aquel lenguaje infantil era arameo. Se trata de un idioma prácticamente extinguido que actualmente solo se habla en una zona remota de Siria. Esa antigua lengua semítica se utiliza principalmente en la zona de Palestina hacia la época de Jesucristo. No se puede aprender ese idioma antiguo viendo la televisión por cable, ni siquiera en Nueva York. En cambio, sí se puede extraer
Ese conocimiento de los bancos de memoria de vidas anteriores a los niños se les da especialmente bien. Por ejemplo, pruebe, pregúntele a su hijo pequeño si se acuerda de cuando era mayor. Escuche atentamente la respuesta, porque puede ser algo más que el producto de una fértil imaginación. Es posible que la criatura llegue a contar detalles de una vida anterior. Observar la alegría y la espontaneidad de los niños al jugar es siempre gratificante. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de cómo disfrutar de los simples placeres de la vida. Nos preocupan demasiado ideas como el éxito y el fracaso, la impresión que producimos en los demás o lo que nos depara el futuro. Nos hemos olvidado de cómo jugar y divertirnos, y nuestros hijos pueden recordárnoslo. Nos evocan los valores que teníamos de pequeños, esas cosas que también son muy importantes en la vida: la alegría, la diversión, la inconsciencia del presente, la confianza y el valor de las buenas relaciones. Nuestros hijos tienen mucho que enseñarnos. El karma y las lecciones. ¿Tenemos deudas que hay que pagar? Si no las hemos abonado, tenemos que llevárnoslas a otra vida para saldarlas. Al pagar las deudas, progresamos. Algunas almas lo hacen más deprisa que otras. Si algo interrumpe tu capacidad de pagar esa deuda, tienes que regresar al plano del recuerdo y esperar allí hasta que vaya a verte el alma con la que tengas la deuda. Cuando los dos podáis volver a una forma física al mismo tiempo, se os permitirá regresar, pero el que decide cuándo volver eres tú. Tú decides lo que hay que hacer para pagar esa deuda. Habrá muchas vidas para satisfacer todos los acuerdos y todas las deudas pendientes. Aún no se me ha comunicado nada sobre muchos de los demás planos, pero este, el relacionado con las deudas que hay que saldar, evoca el concepto karma. El karma es una oportunidad de aprender, de poner en práctica el amor y el perdón. El karma es también una oportunidad de expiar, de hacer borrón y cuenta nueva, de compensar a aquellas personas a las que hayamos podido molestar o dañar en el pasado. El karma no es solamente un concepto oriental, es una idea universal plasmada en todas las grandes religiones. La Biblia dice: se recoge lo que se siembra. Todo pensamiento y toda acción tienen consecuencias inevitables. Somos responsables de nuestras acciones. La forma más segura de reencarnarse en una persona de una raza o una religión concretas es manifestar prejuicios contra ese grupo. El odio lleva directamente hasta el grupo despreciado. En ocasiones, un alma aprende a amar tras convertirse en lo que más desprecia. Es importante recordar que el karma está relacionado con el aprendizaje, no con el castigo. Nuestros padres y todas las personas con las que nos relacionamos están dotados de libre albedrío. Pueden querernos y ayudarnos, o odiarnos y hacernos daño. Su elección no es nuestro karma, su elección es una manifestación de su libre albedrío. También ellos están aprendiendo. A veces un alma elige una vida que supone un reto especialmente difícil para acelerar su progreso espiritual, o como acto de amor para ayudar, guiar y alimentar a otros que están pasando también por una vida igualmente difícil. Una vida dura no es un castigo, sino más bien una oportunidad. Cambiamos de raza, de religión, de sexo y de ventajas económicas porque tenemos que aprender de todas partes. Lo experimentamos todo. El karma es la justicia definitiva. Es nuestro aprendizaje, no se pasa nada por alto ni se olvida nada. Sin embargo, la gracia divina puede sustituir el karma. La gracia es la intervención divina, una mano cariñosa que desciende de los cielos para ayudarnos, para aligerar nuestra carga y nuestro sufrimiento. Una vez hemos aprendido la lección, no hay necesidad de seguir sufriendo, aunque la deuda kármica no se haya pagado en su totalidad. Estamos aquí para aprender, no para sufrir. Elizabeth Kubler
Ross, la psiquiatra y escritora de renombre internacional, cuyas innovadoras investigaciones sobre la muerte y las experiencias cercanas a la muerte han cambiado nuestra relación con el fin de la vida, me contó la siguiente historia. Elizabeth tiene 2 hermanas trillizas y al nacer pesó muy poco. El médico le dijo a su madre que 2 de las niñas como mínimo no sobrevivirían, pero se trataba de una mujer de una fuerza y un valor excepcionales, una mujer que lo daba todo y no aceptaba nada a cambio, una mujer orgullosa y muy independiente. Se juró que sus 3 hijas sobrevivirían. Se desvivió por ellas durante casi un año y las tuvo siempre con ella en la cama para que aprovecharan el calor de su cuerpo como una incubadora de nuestros días. Las 3 niñas sobrevivieron y crecieron sanas. Cuando ya estaba enseñando en la Universidad de Chicago, en el departamento de psiquiatría, Elizabeth visitó a su madre en Suiza, donde vivía en la casa familiar. La mujer le hizo una petición poco habitual. Elizabeth, si acabo siendo un vegetal, quiero que me des algo para no tener que vivir así, le dijo. No puedo hacerlo, replicó su hija inmediatamente. Sí puedes, insistió su madre. Tú eres médica. Tú puedes darme algo. No puedo. Además, alguien como tú, que siempre ha estado sana, que va de excursión y sube montañas, seguro que llega a los 90 y tiene un final así de rápido, añadió Elizabeth chasqueando los dedos. Se negó a seguir hablando de una posible eutanasia y regresó a Chicago. Aproximadamente un mes después de aquella visita, la madre de Elizabeth sufrió una grave apoplejía que le paralizó la mayor parte del cuerpo. Aunque su mente quedó relativamente intacta, aquella mujer orgullosa e independiente tuvo que depender de los demás para sus necesidades más básicas. Aprendí a escuchar las premoniciones de los demás, me contó Elizabeth. Su madre murió 4 años después sin haber recobrado el funcionamiento de su cuerpo. Elizabeth estaba furiosa con Dios. Al trabajar con niños moribundos y sus extraordinarios dibujos, los horizontes espirituales de Elizabeth se ampliaban a pesar de su rabia. También empezó a meditar. Un día, poco después de la muerte de su madre, Elizabeth se sintió sacudida por una fuerte voz interior, una especie de mensaje que le llegó mientras meditaba. ¿Por qué estás tan enfadada conmigo?, le preguntó la voz. Elizabeth replicó mentalmente. Por lo mucho que hiciste sufrir a mi madre. Era una persona extraordinaria, cariñosa, que nunca aceptó nada para ella y que se lo daba todo a los demás. La hiciste sufrir durante 4 años y luego se murió. Eso fue un regalo para tu madre, respondió la voz con delicadeza. Un regalo de gracia divina. El amor tiene que estar equilibrado. Si nadie recibiera amor, ¿quién podría darlo? Tu madre lo aprendió en solo 4 años, en lugar de volver para vivir una o varias vidas gravemente retrasada o con una discapacidad física en las que habría estado obligada a aceptar el amor de los demás. Ya lo ha aprendido y ahora puede seguir avanzando. Al oír eso y comprender el mensaje, Elizabeth se liberó de su rabia. La comprensión puede aliviar inmediatamente los dolores más profundos. Una mujer y su hija adolescente participaron en una regresión de un grupo en uno de mis talleres y a ambas las invadió la emoción. Durante una pausa después del ejercicio en grupo empezaron a contarse sus recuerdos y reacciones. Se sobresaltaron al descubrir que habían compartido una misma vida mucho tiempo atrás en una época más violenta. Mi hija y yo estamos hoy aquí, contó la madre al grupo, pues la hija seguía demasiado emocionada para hablar. Y estoy bastante segura de que hemos recordado un fragmento de una misma vida anterior durante la meditación.
Lo que me ha contado es que ha experimentado una y otra vez, o eso le parecía, que un toro la embestía a un hombre con cuernos de toro. Y ella veía los cuernos, la embestía una y otra vez. La mujer pasó a hablar entonces de su propia experiencia simultánea. Cuando me lo ha contado he oído lo de la embestida del toro y me he desatado, relató. Lo que yo he recordado de mi vida anterior es que era prácticamente un vikingo. Tenía pieles y cosas y uno de esos gorros tan pesados en la cabeza con cuernos. Y entraba en una cueva o una cabaña y se me acercaba un niño y yo le mataba con una espada. Y he visto mucho miedo y todo estaba oscuro. Mi hija ha dicho que ella también estaba muy asustada y que durante la meditación ha sentido dolor, justo donde estaba la herida de la espalda. Está claro, de verdad, cuesta hablar de esto más de lo que creía. Tanto la madre como la hija seguían experimentando una profunda reacción emocional ante los recuerdos compartidos de aquella otra vida. Yo comenté que si lo que habían recordado de forma espontánea y simultánea era una vida que habían compartido, aunque hubieran muerto entonces, ahora estaban juntas otra vez y con buena salud. No había por qué sentir culpa o rabia, solo perdón y amor. Los recuerdos y las vidas que habían compartido demostraban que no existe la muerte, solo la vida, les dije. Parte del proceso curativo es, además del recuerdo, además de la catarsis, la comprensión de la muerte. Y cuando se tiene, y es así de intensa, empiezas a darte cuenta de que no existe otra muerte más que el abandono del cuerpo. Es como atravesar un umbral, pero se vuelve para poder compensar las cosas, así que no hay que sentirse culpable. La madre me interrumpió. No, no me siento culpable. Una de las cosas que siempre le he dicho a mi hija es que me gustaba su ferocidad, incluso de niña. Siempre me ha impresionado mucho. Hace un momento estábamos hablando de eso y me ha dicho, la última vez eso me costó la vida, pero ahora nuestra relación va muy bien, mejor incluso que antes, y tengo la impresión de que todo esto es algo que tiene mucha fuerza.